Bien, señores, continuamos con Sobre los Hechos. Y ahora el set está completo en mi lado izquierdo, ¿verdad? En la diestra, no en la siniestra. Domingo, dígame, líder. Saludos, un placer estar de nuevo por aquí. Dándole la vuelta, don Marino, como siempre, participar junto a un noble de lo que es la comunicación. Usted está a la siniestra, pero a la diestra, quien debería estar en la siniestra, miren que Roque Zavala. Líder Marino Ramírez, un hombre, un amigo de 45 años, de las aulas universitarias. ¿No le gusta que le digan hace unos días? No, yo no niego la edad. Eso las mujeres que se ponen maquillaje y se ponen pelucas. Pero Marino no hace nada de eso, no hace nada. No, mira, hombre. Fíjate qué pasa. Roque tiene los cabellos blancos. Yo lo tengo cenizo y Domingo no tiene. O sea, que estamos parejos. Es una buena trilogía. Estamos parejos. Estoy de acuerdo con usted. Miren, jóvenes, este tema yo creo que es interesante para todo el fin de semana. Tiene que ver con que los expresidentes, a convocatoria del presidente Abinader, se han reunido de nuevo. Primero enviaron una carta a la ONU. Cada expresidente. O sea, Hipólito, Danilo, Leonel y el presidente Abinader, solicitándole a la ONU que intervenga para resolver la crisis haitiana. Recuerden que todo esto de la reunión de los expresidentes o de los presidentes, es una profesión, presidente, es la situación haitiana. Previo a esa correspondencia, se había hecho una reunión. Y ahora se hizo otra reunión donde los presidentes en el Centro Económico y Social, en la Pucamaima, también han tratado el tema de lo que vamos a hablar nosotros luego de ver este video. Adelante. Omar, un chispa allá. Omar, un chispa para atrás, por favor. Ey, esos micrófonos. Dios mío. Eso fue adelante, por favor. Omar, un chin para atrás, por favor. Ay, Dios mío. Ustedes te salen. A don Hipólito Mejía, al doctor Leonel Fernández, al licenciado Danilo Medina y al presidente Luis Abinader. Tema, la situación haitiana. Todos sabemos, Roque, tú que conoces mucho el tema, que cuando desmantelaron los ingenios azucareros, los ciudadanos que vivían ahí en los bateyes eran haitianos de toda la vida, pero haitianos que incluso habían convivido con los dominicanos, incluso teniendo hijos, hombres con mujeres y mujeres con hombres, porque venían al corte de la caña y se quedaban ahí de por vida. Desmantelan los ingenios, los dueños de ingenios, incluyendo el gobierno que los vendió, sacan a los ciudadanos haitianos. Pero ¿dónde van esa gente que habían hecho vida de 30 y 40 años ahí? A ningún lado, se quedaron en la República Dominicana. Además de esos, de que se quedaron aquí, están en zona franca, están en la construcción, están en el turismo, están en la agricultura, pero además la crisis haitiana hace que vengan por miles. ¿A dónde? Aquí, porque no van a ir a ahogarse. Entonces, eso ha creado una crisis institucional que cada vez va en peor. Y el presidente Abinader ha tratado de resolver esto con serios problemas. Ha buscado el apoyo de los expresidentes y esa reunión que se ha realizado es parte de ese acuerdo más la carta a la ONU. Y bueno, vamos a ver con los días qué pasa, qué va a pasar con estas discusiones que evidentemente no van a salir en público, no van a salir, porque dicen que en diplomacia es lo que no se dice, cuando viene a ver salen diciendo algo que no fue lo que se habló ahí.
pero es algo que ayuda porque se ve que ya, por lo menos, y primera vez en la historia, que varios expresidentes se reúnen entre ellos y con el presidente de turno. Domingo, ¿qué le parece? Mire, me parece es un hito muy importante el encuentro de los exmandatarios con el presidente de la República para discutir estos temas, pero sobre todo destacar esa iniciativa de que cada uno individual enviara una comunicación para poner en conocimiento su posición sobre el tema de la migración haitiana. Eso tiene una relevancia muy importante en cuanto a lo que es el derecho internacional y sobre todo a lo que el matiz real de lo que es la problemática de la convivencia en República Dominicana se pone de manifiesto allí con las principales figuras de la política dominicana. Eso, de un modo o de otro, las naciones están mirando que se está abordando un problema con un carácter unificado y que puede permitir, a través de las discusiones que se allí o el diálogo que se realice, que se busquen salidas e igual se solicite a las Naciones Unidas tomar efectivamente un rol protagónico allí para la solución de la crisis haitiana. Bueno, mira, Roque Zavala, además de periodista experimentado, también es historiador, investigador, y sería interesante escuchar lo que dice Roque, lo que va a decir Roque al presente y hacia el futuro de este encuentro. Bienvenido. Gracias, Marino. El tema haitiano me apasiona. He dedicado bastante tiempo de mis estudios en la historia dominicana a conocer el tema haitiano. Y mi mayor preocupación ahora es que la dimensión del problema poco dominicanos la conocen. Ninguna de las constituciones del siglo XIX tratan el tema a profundidad. Ninguna habla de la ilegalidad, de la presencia ilegal del haitiano en la parte este de la isla de Santo Domingo. Apenas la Constitución del 2010 es la que con más claridad establece la normativa para quienes son dominicanos y los ilegales. La Constitución de 1858 es la que con más profundidad habla de dominicanos, los que son nacidos en la parte este, que son hijos de padre y madre dominicanos. Pero el problema es que aquí hay una serie de eventos en la actualidad que se están presentando y que pasan desapercibidos por la gente. Y esto yo se lo he dado como tarea a mucha gente, porque a mí me gusta siempre que la gente pueda comprobar las cosas que yo le digo, no porque a mí se me ocurren, no, que la compruebe. Aquí en varios establecimientos comerciales aparecen unos vigilantes, o lo que la gente le dice los guachimanes, y usted lo ve y tienen un símil con lo que son los haitianos y ninguno habla, porque eso ni siquiera el español todavía lo entienden, porque son haitianos, porque aquí quienes más han propiciado la ilegalidad de los haitianos son grupos de empresarios de diferentes áreas, porque eso les permite pagar bajo sueldo, eso le permite no pagar la seguridad social y unos beneficios que obtienen empleándolo. Y así aquí en la actualidad hay muchos capitales de sectores que han crecido, gente que yo creo que tiene hasta almacenes de dinero, de tanto dinero que han acumulado. Pero algo peor, no solo son los guachimanes, los que están en los semáforos vendiendo son haitianos. Los que venden productos agropecuarios en la calle son haitianos. Las iglesias cristianas están llenas de haitianos. Los salones están llenos de haitianas que trabajan allí. Porque simple y llanamente son gente que lo que más le interesa es ganar con qué comer, que eso es lo que no pueden del otro lado.
Pero a todo esto hay que agregarle qué es lo peor. Lo peor es que mientras no se corrija el problema en la frontera, por muchas cosas, yo digo que el presidente que más ha enfrentado el problema haitiano es Abinader, pero a la vez digo que mientras no se corrige el problema de la frontera, no que yo estoy diciendo aquí que van a poner una muralla y que no van a entrar un haitiano, eso es imposible, porque los europeos no han podido controlar la migración africana, pero Estados Unidos no ha podido controlar la migración de los mexicanos y de otras naciones de Sudamérica, de Latinoamérica mayormente. Entonces, si no se ejerce un control de esa frontera, y yo he dicho algo en varias oportunidades, no existe un serrucho que podamos partir la isla en dos mitades y dejarlo a ellos de aquel lado lejos de nosotros. Eso no es posible. Por eso he dicho que el gobierno Luis Abinader debía pensar hoy, planificar hoy, construir 5 ciudades, destacamentos, fortalezas en la frontera, con 3.000 militares cada uno, en las playas, en el mar, la armada, en el sur y otra en el norte, y en el medio las otras 3 que sean de la fuerza del Ejército Nacional. Pero sobre todo eso conlleva antes, un proceso que conlleva educación para los militares, que los militares sean compromisarios de saber que lo que dice la Constitución de la República es, los militares están para cuidar la soberanía. Y yo digo, el papel, el compromiso de un militar es cuidar la vida, la integridad y el patrimonio de la patria, como la Policía Nacional tiene que cuidar eso mismo, pero de la gente. Y aquí todavía esa frontera está, que solamente se habla de la migración, pero ahí también se hacen muchos negocios, porque por ahí pasan otras cosas que todo el mundo lo sabe, que es un negocio. Mientras no se limite, no que nos van a seguir pasando ilegales, ¿no? Pero aquí eso es un camino abierto que ya un senador de la República, yo no sé dónde lo tuvo esos datos, eso dijo que subió la cuota, creo que fue a 17.000 pesos o a 16.000 pesos que estaban cobrando ahora en la frontera para cruzar un haitiano hacia la parte este. O sea que el problema es mucho más serio de cómo se está tratando, y hasta que no se profundice, que un militar tenga un compromiso real, no de palabra, no, que se sienta protegido, que si cae en servicio, sus familiares tengan la garantía de una vivienda si no la tienen, sus hijos estudio, y por lo menos la garantía de que seguirán cobrando su sueldo hasta que cumplan los 18 años. Eso es parte de la educación que merecen, que deben recibir los militares para que se comprometan con la patria. Eso es lo que yo creo. Lo que hemos visto, que usted ha señalizado algunas debilidades, como el caso de que nuestras constituciones pues, han sido muy flexibles o que adolecen, en cierto modo, un rigor para lo que es el tema migratorio. Pero además ha citado temas que tienen que ver con la debilidad fronteriza. Desde su punto de vista y haciendo ahí un análisis en los dos temas, ¿qué usted cree que pueda abordarse de inmediato, fuera de lo que sería la reacción por lo que está sucediendo, para que este conocimiento a nivel constitucional pueda corregirse, y a la vez también qué elementos ya desde la parte interna, porque sabemos que hay una situación en Haití, qué medidas más rápidas, no reaccionarias, sino de tipo organizativo, de orientación, puede tomar las autoridades para ir minimizando el impacto que están teniendo las migraciones masivas de haitianos? Mira, las leyes no pueden ser retroactivas. Y yo pienso también que las sentencias deben ser cuidadosas con eso. Si a mí me hubiesen preguntado sobre cómo se iba a resolver el problema de los haitianos cuando la sentencia 168-13, yo le hubiese propuesto que todos aquellos cañeros que vinieron a cortar caña, que fueron parte de ese aporte a la economía dominicana, a esa zona que hay que leer
Over de Ramón Marrero Ariztí, para que ustedes tengan una idea clara de cómo vivían esa gente. Entonces, a todo eso yo le hubiese dado la residencia norteamericana, y los que nacieron aquí le daba la nacionalidad dominicana, pero modificaba la Constitución para que solo los dominicanos de origen, de nacimiento y de padre de origen, padre y madre de origen dominicano completamente, para que esos no pudieran tener oportunidades a ser electos o participar en ninguna elección para ocupar un puesto electivo. Porque yo pienso que con lo que se ha hecho, esto va a ser interminable, porque aquí todavía hay un grupo de gente que se dice que hay gente que nació aquí, que no conoce a nadie en Haití, que no tiene familia en Haití. Entonces esa gente no puede ser deportados así. Porque, ¿por qué no controlar lo que están llegando ahora? Porque ahí hay gente, bueno, pero yo ahorita no mencioné que aquí ya ahí hablan que también un 17% de los matriculados en algunas áreas de la frontera son haitianos, inclusive aquí en algunas provincias del país. O sea, este es un problema muy serio, y hay que buscar forma precisa, con mayor rapidez para enfrentarla y buscar soluciones que el pueblo vea resultados a corto plazo. Porque una de las dificultades que hay aquí, no que están haciendo cosas, pero usted no ve nunca el avance, no podemos seguir en esa forma. Los dominicanos están cansados de eso, de que si tenemos el problema del agua, no resolvemos el problema del agua. Si tenemos el problema de la basura, no resolvemos el problema de la basura. Si tenemos el problema de la luz, no resolvemos el problema de la luz. No resuelven ningún problema. Y yo veo a veces que este gobierno ha hecho muchas cosas con el asunto de la vivienda, pues, pero, y me salgo un poquito del tema, haciendo un símil, que no se resuelven problemas. Aquí hay un déficit de aproximadamente, entre la vivienda que hay que construir y la vivienda que hay que reparar, prácticamente llega al 1.000.000 de viviendas, y construyen 8.500, y eso es ya un logro. Pero con 8.500 de 1.000.000, yo no sé en qué resuelve el problema de la vivienda en el país. Y retomando el tema de los haitianos, que es la pasión de mucha gente, que es mi pasión, porque la gente no conoce a profundidad quiénes son los haitianos. No, porque mucha gente no quiere saber de los haitianos por el color, pero yo le pido permiso al productor, a los productores, para mencionar uno de mis libros que se llama 27 de febrero, que son parte de una antología patriótica de 3 libros que yo escribí sobre Duarte y la independencia. Allá hay un editorial de 8 páginas que se publicó el 27 de febrero de 1856. El que quiera tener un conocimiento más profundo, yo inclusive voy a copiarlo y ponerlo en WhatsApp, en Instagram, lo voy a poner para que la mayor cantidad de personas tengan la posibilidad de leer ese editorial. Y no es que los haitianos sean malos, no. Lo que pasa es que los haitianos tienen una cultura muy divergente, demasiado divergente con los dominicanos, y es un choque frontal, es un choque de trenes. Y además, la parte este de la isla de Santo Domingo es de los dominicanos. Los dominicanos debemos estar aquí. La parte oeste es de los haitianos, y los haitianos tienen que estar en el oeste. Eso es lo que yo creo. Te voy a decir algo, mira. Ahora te voy a aclarar algo. En cuanto al comportamiento de los haitianos, ya en República Dominicana es igual. Olvídate de eso. Tú sales a la calle. Yo andaba esta mañana en la Winston Churchill, y yo decía ahorita, en la Winston Churchill hay una ruta de motoconcho. Los motoconchos sustituyeron a los vehículos, que fueron a la vez sustituidos por las guaguas. Aunque está prohibido la ruta de motoconcho en la Churchill, los motoconchos montando y los van dejando cada esquina. No respetan semáforos, no respetan paso de cebra. Los motoconchos le entran a trompar a los policías, a los AME. O sea, nosotros tenemos, los dominicanos, casi el mismo comportamiento de los haitianos. Pero para finalizar este bloque, decirte que
Esto es un gran logro, el del presidente Abinader. Juntar para que por lo menos planteen alguna salida a la situación haitiana a 3 expresidentes es algo bueno. Porque anteriormente lo hacía solo un presidente, o lo hizo Leonel, o lo hizo Hipólito, o lo hizo Danilo, y ahora lo hace Luis Abinader, que es el que más ha hecho, es real. Lo ha asumido. Pero ciertamente Dominicana no puede asumir el caso haitiano. Mira, yo recuerdo que en el gobierno de Danilo Medina, la ONU o la Unión Europea ofrecieron un hospital por provincia, pero que sea construido en la República Dominicana para el caso haitiano. Oye, pero, y Danilo le dijo que no, pero ven acá, si son hospitales para los haitianos, que lo hagan del lado haitiano, porque eso es que Dominicana tiene que actuar con fuerza. Imagínate tú que hubiese sido un gobierno endeble, de que no, hagan los hospitales en Elías Piña, en Dajabón, en Montecristi, ¿dónde más? En Pedernales, y hay otra más, son 5 provincias. Y que hagan 5 hospitales del lado dominicano de que para los haitianos. No, el gobierno dijo, no, háganle los hospitales de aquel lado. No quisieron, porque hace mucho que Europa y Estados Unidos, bueno, Estados Unidos ahora no, porque Trump está haciendo peor, quieren unificar la isla, o quieren meter todos los haitianos aquí. Entonces hay que ver esto, Roque y Domingo, como que algo debe salir, algo bueno, para que la comunidad internacional pueda ayudarnos, porque no es que saquemos los haitianos, es que ayuden a Haití a ser una nación próspera. Hubo creo que el presidente francés que dijo, y yo lo dije hace mucho, pero es que la constitución haitiana es igual a la constitución francesa. Y eso no es posible. Haití es una cosa y Francia es otra. Y alguien dijo ahora, hay que hacer una reforma y hacer un gobierno presidencialista. O sea, en Haití no puede haber que un primer ministro, como si fuera en Francia, primer ministro que lo designa el Congreso y no tiene nada que ver con el presidente. ¿Qué es eso? Haití es una selva. Ahí no hay Congreso, ahí no hay primer ministro, ahí no hay nada. Es un presidente, un régimen presidencialista. Y si él quiere que nombre un primer ministro, pero él, no el Congreso, porque Haití, los negros, los mulatos y los blancos nunca se van a poner de acuerdo. Vamos a la pausa.